Charlotte iba en un carruaje cerrado, de esos que traquetean con cada piedra del camino. El aire dentro olía a rosas, pero no de las frescas, sino de esas que guardan en frascos para que las cosas huelan bonito. Los baúles a su alrededor, apilados hasta el techo, estaban llenos de ropa fina, platos de porcelana y cosas que su papá, un juez importante del este, había mandado para su nueva vida. Charlotte, de 22 años, era alta, con el cabello castaño recogido en un chongo apretado y los ojos verdes que siempre parecían estar buscando algo. No estaba tan segura de querer esa vida nueva. Iba a California, a una casa grande que no conocía, a casarse con un hombre que apenas le habían presentado una vez. Era un tipo influyente, de esos que deciden cosas importantes, pero para ella, su nombre era solo una palabra vacía. Todo lo había arreglado su papá, el viaje, el matrimonio, el futuro. Y ella, aunque no le gustaba, no sabía cómo decir que no. El carruaje formaba parte de una caravana, un grupo de carretas y jinetes que avanzaban juntos por seguridad. Habían salido hacía semanas, cruzando llanuras polvorientas, ríos poco profundos y montañas que parecían no tener fin. Los días eran largos, llenos de sol quemante y noches frías donde todos dormían apretados bajo mantas. Charlotte pasaba las horas mirando por la ventana del carruaje, viendo cómo los árboles se hacían más altos y el cielo más grande. A veces hablaba con el cochero, un señor flaco de bigote gris que siempre masticaba tabaco y le contaba historias de viajeros perdidos. «No te preocupes, señorita», decía, «aquí todos cuidamos a todos». Claro, Charlotte no se sentía cuidada, se sentía como un paquete que llevaban de un lado a otro. Esa mañana, el aire estaba fresco, con un olor a tierra mojada que se metía por las rendijas del carruaje. Habían parado cerca de un arroyo para que los caballos bebieran. Charlotte bajó a estirar las piernas, sintiendo el crujir de sus botas sobre la grava. El agua del arroyo era clara, corría rápido, haciendo ruido como si platicara consigo misma. Los hombres de la caravana revisaban las carretas, ajustaban cuerdas, y las mujeres preparaban comida en una fogata. Todo parecía normal, como cualquier otro día. Pero entonces, algo cambió. Los pájaros, que siempre cantaban en los árboles, se callaron de golpe. Los caballos levantaron las orejas, nerviosos. Charlotte sintió un escalofrío, como si alguien la estuviera mirando desde los árboles. De pronto, un aullido cortó el aire. Luego otro, y otro más. Los hombres gritaron, sacando sus rifles. «Lobos», chilló el cochero, escupiendo el tabaco. Charlotte se quedó congelada, con el corazón latiéndole en la garganta. Desde la ladera del cerro, una manada de lobos bajó corriendo, rápidos como sombras grises. Eran 6 o 7, con los ojos brillando y los dientes al descubierto. Corrieron directo hacia el arroyo, sin dudar. Los caballos relincharon, pateando el suelo. El cochero intentó controlarlos, pero uno se encabritó, alzándose sobre sus patas traseras. Charlotte corrió al carruaje, trepando dentro mientras el suelo temblaba. «Sujétate, señorita», gritó el cochero, azotando las riendas. El carruaje arrancó, traqueteando con violencia. Charlotte se aferró a un baúl, sintiendo como el mundo se sacudía. El arroyo estaba justo adelante, y el cochero pensó que podían cruzarlo rápido para dejar atrás a los lobos. Pero el agua era más profunda de lo que parecía, y el lodo del fondo era espeso. Una rueda se atascó, el carruaje se ladeó, y antes de que Charlotte pudiera gritar, todo se vino abajo. El carruaje volcó con un crujido fuerte, como si los huesos de la madera se rompieran. Charlotte cayó hacia un lado, su cabeza golpeó contra un baúl, y el mundo se volvió un remolino de agua, tela y madera rota. El agua fría del arroyo la envolvió como una mano gigante. La corriente era fuerte, arrastrándola sin piedad. Sus manos buscaron algo a que aferrarse, pero solo tocaban ramas sueltas y pedazos de tela. Su falda, larga y pesada, se enredó en sus piernas, jalándola hacia abajo. «¡Ayuda!», gritó, pero el agua le llenó la boca, ahogando su voz. Vio pedazos del carruaje flotando, el cuerpo del cochero dando tumbos entre la corriente y un caballo pateando desesperado antes de desaparecer. El pánico le apretó el pecho.
No podía respirar bien, el agua le golpeaba la cara, y sus brazos temblaban de tanto luchar. Entonces, sus dedos rozaron algo sólido, un tronco atrapado entre las rocas. Se aferró con todas sus fuerzas, clavando las uñas en la corteza. El agua seguía empujando, pero ella no soltó. Poco a poco, con los dientes apretados, se arrastró hacia la orilla, sintiendo el lodo resbaloso bajo sus manos. Llegó a la ribera, tosiendo y escupiendo agua. Su cuerpo temblaba, no solo por el frío, sino por el miedo que le corría por las venas. Estaba empapada, con el vestido rasgado y el cabello pegado a la cara como si fuera pintura. Se puso de rodillas, jadeando, mirando alrededor. El arroyo seguía rugiendo, llevándose los restos de la caravana. No veía a nadie más, ni hombres, ni mujeres, ni caballos. Solo estaba ella, sola, en medio de un bosque que no conocía. El silencio era pesado, roto solo por el sonido del agua y su propia respiración. Intentó levantarse, pero su cadera dolía, como si una mano invisible la apretara. Cada movimiento era un pinchazo, pero no podía quedarse ahí. Entonces lo escuchó, un gruñido bajo, como un murmullo que venía de los árboles. Se quedó quieta, con el corazón latiendo tan fuerte que lo sentía en las sienes. Otro gruñido, más cerca. Miró hacia el bosque y vio sombras moviéndose entre los arbustos. Los lobos. No se habían ido. Eran los mismos que atacaron la caravana, o tal vez otros, pero estaban ahí, siguiéndola. Sus ojos brillaban como brasas en la penumbra. Charlotte se puso de pie, tambaleándose, y empezó a caminar rápido, aunque cada paso le dolía. El bosque era espeso, con ramas que le rozaban los brazos y raíces que la hacían tropezar. No sabía a dónde iba, solo sabía que tenía que alejarse. Los gruñidos la seguían, más cerca cada vez. Miró atrás y vio 3 lobos, moviéndose despacio, como si supieran que no podía correr para siempre. Sus patas apenas hacían ruido en la tierra. Charlotte tropezó con una raíz y cayó de rodillas, el aire escapándose de sus pulmones. Intentó levantarse, pero sus piernas temblaban demasiado. Los lobos se acercaron, agachados, listos para saltar. Cerró los ojos, esperando lo peor, con el corazón latiendo como un tambor. Pero entonces, un silbido agudo cortó el aire, y algo golpeó el suelo frente al lobo más grande. Abrió los ojos y vio una flecha clavada en la tierra, vibrando. Otro silbido, otra flecha. Los lobos se detuvieron, olfatearon el aire, y de pronto corrieron hacia el bosque, desapareciendo entre los árboles. Charlotte se quedó ahí, temblando, con la respiración entrecortada. No entendía qué había pasado. Miró alrededor, buscando, y entonces lo vio. Un hombre alto salió de entre los árboles, caminando despacio, con un arco en la mano. No corría, no gritaba, solo avanzaba con pasos firmes. Su cabello era largo, negro, atado en una coleta. Sus ojos eran oscuros, serios, como si vieran más de lo que ella podía entender. Llevaba una camisa de cuero gastada y botas que parecían hechas de la misma tierra. Charlotte retrocedió, arrastrándose por el suelo, con el corazón todavía acelerado. «No me hagas daño», susurró, apenas con voz. Él se detuvo a unos pasos, mirándola sin parpadear. «Estás herida», dijo, con un acento extraño, como si las palabras le pesaran en la lengua. Ella lo miró, confundida. «¿Quién eres? ¿Qué quieres?», preguntó, con la voz temblando. Él no respondió. Solo se agachó, manteniendo la distancia, y señaló su cadera. «Sangre», dijo. Charlotte bajó la vista y vio un corte en su vestido, con un hilo de sangre corriendo por su pierna. No lo había sentido hasta ese momento, pero ahora el dolor era como un latido. Intentó levantarse, pero sus piernas no respondían. Sus manos estaban heladas, entumidas por el frío y el miedo. El hombre sacó una manta áspera de su mochila y la puso sobre sus hombros. «No te muevas», dijo, y antes de que ella pudiera protestar, la levantó en sus brazos, como si no pesara nada. Charlotte quiso resistirse, pero no tenía fuerzas.
Él empezó a caminar, sin decir más, llevándola por un sendero que solo él parecía conocer. El bosque era un laberinto de árboles altos y sombras largas. El hombre, que dijo llamarse Atza, no hablaba, pero sus pasos eran seguros, como si conociera cada piedra, cada raíz. Charlotte lo observaba, buscando alguna señal de peligro, pero no veía nada en su rostro más que calma. Sus brazos eran fuertes, pero no la apretaban con fuerza, solo la sostenían con cuidado. El dolor en su cadera seguía, pero el calor de la manta y el movimiento la hacían sentir un poco menos sola. No sabía si confiar en él, pero no tenía otra opción. Estaba perdida, herida, y él era lo único que tenía en ese momento. Después de lo que pareció una eternidad, llegaron a una cabaña pequeña en lo alto de una colina. Estaba escondida entre árboles gruesos, como si el bosque la protegiera. No era bonita, no tenía adornos ni ventanas grandes, solo paredes de troncos y un tejado cubierto de musgo. Adentro, el aire olía a leña quemada y hierbas secas. Atza la puso con cuidado sobre una manta gruesa junto a un fuego pequeño que crepitaba en el centro. Le dio un cuenco de madera con agua fresca y puso una tela limpia sobre su frente. Charlotte apenas podía mantener los ojos abiertos. El calor del fuego la envolvía, y el cansancio la estaba ganando. Atza, murmuró, repitiendo el nombre que él le había dicho. No estaba segura de por qué lo decía, tal vez solo para asegurarse de que era real. Él no respondió, solo se sentó a unos pasos, con la espalda recta, mirando el fuego. Sus ojos no se apartaban de ella, pero no eran invasivos, eran como los de alguien que vigila sin querer molestar. Charlotte cerró los ojos, sintiendo el calor del fuego en la cara. Su cuerpo dolía, su ropa estaba rasgada, y su mente era un torbellino de miedo y preguntas. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué la había salvado? ¿Estaba a salvo con él? No lo sabía. Pero por ahora, estaba viva, y eso era suficiente. El sonido del fuego, el crujir de las ramas afuera, y la respiración tranquila de Atza la arrullaron. Por primera vez desde el accidente, se permitió descansar, aunque fuera solo por un momento. El resto de ese día pasó en un borrón. Charlotte despertaba a ratos, confundida, con el cuerpo pesado. Cada vez que abría los ojos, Atza estaba ahí, ya sea avivando el fuego o moliendo algo en un cuenco de piedra. No hablaba mucho, pero sus movimientos eran precisos, como si todo lo que hacía tuviera un propósito. Le dio más agua, luego un caldo caliente que olía a tierra y hierbas. «Bebe», dijo, sin mirarla directamente. Ella tomó el cuenco con manos temblorosas, sintiendo el calor en las palmas. El caldo era amargo, pero no malo. Lo bebió despacio, sintiendo cómo le calentaba el pecho. «Gracias», dijo, y él solo asintió, como si no necesitara palabras para entenderla. Charlotte no podía dejar de mirarlo. No era como los hombres que conocía, con sus trajes planchados y sus palabras rápidas. Atza era diferente, como si perteneciera más al bosque que a las personas. Su piel era morena, curtida por el sol, y sus manos tenían cicatrices pequeñas, como si hubieran trabajado toda una vida. Pero sus ojos, esos ojos oscuros, tenían algo que la hacía sentir segura y nerviosa al mismo tiempo. No eran fríos, pero tampoco suaves. Eran como el bosque mismo, profundos, llenos de cosas que ella no entendía, pero que no la asustaban tanto como deberían. Esa noche, mientras el fuego se apagaba lentamente, Charlotte se quedó despierta, envuelta en la manta. El dolor en su cadera era un recordatorio constante del accidente, pero también de que estaba viva. Pensó en su papá, en el hombre con el que se suponía que se casaría, en la vida que había dejado atrás. Todo parecía tan lejano ahora, como si perteneciera a otra persona. Miró a Atza, que dormía cerca de la entrada, envuelto en su propia manta. No se había acercado a ella, no la había tocado más de lo necesario, y eso la tranquilizaba. Pero también la hacía preguntarse, ¿quién era este hombre que la había salvado sin pedir nada a cambio? A la mañana siguiente, la luz del sol se coló por las rendijas del tejado, pintando rayas doradas en el suelo de tierra. Charlotte despertó con dificultad, el cuerpo todavía entumido.
Su garganta estaba seca, y el dolor en la cadera le recordaba cada movimiento. Pero estaba viva, y eso era un milagro. Miró alrededor. La cabaña era sencilla, un suelo de tierra cubierto con mantas, un fuego en el centro, y unas pocas cosas colgadas en las paredes, hierbas secas, un arco, un cuchillo. Atsa estaba sentado junto al fuego, avivando las brasas con una vara. Cuando la vio despierta, señaló su cadera. Dolor, dijo, con esa voz grave que parecía salir de la tierra misma. Charlotte lo miró, todavía insegura. ¿Dónde estoy?, preguntó. Montaña. Lugar seguro, respondió él, levantándose con una fluidez que la sorprendió. No caminaba como los hombres del este, siempre tiesos y apurados. Él se movía como si el suelo le hablara. Le trajo un cuenco humeante, con un líquido que olía a raíces y algo más que no reconoció. ¿Qué es esto?, preguntó, oliéndolo con cuidado. No envenena, dijo él, serio, pero con un brillo en los ojos que casi parecía una broma. Ella soltó una risa corta, sorprendida por lo absurdo de la situación. Gracias, supongo, dijo, y tomó un sorbo. El calor del caldo le recorrió el cuerpo, calmando un poco el frío que todavía sentía en los huesos. Ese día, Charlotte intentó levantarse, pero Atsa la detuvo con un gesto suave. Le vendó la pierna con hojas verdes y un paño limpio, moviendo las manos con cuidado, como si supiera exactamente lo que hacía. Le dio más agua y un pedazo de pan duro, pero fresco. Ella comió en silencio, observándolo. No sabía si temerle o agradecerle. No sabía nada de él, pero cada cosa que hacía, traerle comida, mantener el fuego, quedarse cerca sin invadir su espacio, le decía que no quería hacerle daño. Al menos, no por ahora. Los días en la cabaña de Atsa eran como un río tranquilo, uno que corre sin prisa, pero nunca se detiene. Charlotte despertaba cada mañana con el cuerpo un poco menos dolorido, aunque la cadera todavía le daba punzadas y se movía muy rápido. La luz del sol se colaba por las rendijas del tejado, dibujando líneas doradas en el suelo de tierra cubierto con mantas gruesas. El aire olía a leña quemada y a hierbas secas que colgaban de las vigas, un olor que al principio le parecía extraño, pero que poco a poco se volvió familiar, como el abrazo de alguien que apenas conoces, pero que te hace sentir en casa. La cabaña era pequeña, pero tenía todo lo necesario. En el centro, un círculo de piedras rodeaba el fuego, que nunca se apagaba del todo. Había un par de estantes hechos de ramas, con cuencos de madera, un cuchillo de hoja fina, y tiras de carne seca colgadas como cortinas. En una esquina, un montón de pieles dobladas servía de cama para Atsa, y cerca de ahí, la manta donde Charlotte dormía, cerca del fuego para mantenerse caliente. Todo era sencillo, sin adornos, pero funcional, como si cada cosa tuviera un propósito claro. Charlotte lo notaba, y aunque al principio se sentía fuera de lugar, como una visita que no sabe dónde sentarse, empezaba a entender que en ese lugar no había espacio para cosas inútiles. Los primeros días, Charlotte apenas se movía. El dolor en la cadera la hacía caminar despacio, apoyándose en las paredes de troncos. Atsa la miraba de reojo, sin decir mucho, pero siempre estaba pendiente. Si ella intentaba levantarse, él aparecía con un gesto rápido, como diciendo no te forces. Le traía agua fresca en un cuenco, o un pedazo de pan duro que, aunque no era como el pan suave de su casa, sabía bien porque estaba hambrienta. A veces le daba un caldo espeso, hecho de raíces y algo que parecía carne seca, con un sabor fuerte pero reconfortante. Come, decía él, con esa voz grave que parecía salir de la tierra misma. Charlotte obedecía, no porque tuviera que hacerlo, sino porque sentía que él sabía lo que hacía. Al principio, Charlotte se sentía inútil. Veía a Atsa trabajar sin parar, avivaba el fuego, cortaba leña afuera, traía pescado del arroyo o revisaba trampas que había puesto en el bosque. Todo lo hacía con una calma que parecía imposible, como si el mundo no tuviera prisa para él. Ella, en cambio, se pasaba el día sentada, mirando el fuego o las sombras que bailaban en las paredes. ¿Siempre haces todo solo?, le preguntó una mañana, mientras él molía algo en un cuenco de piedra.
Atza levantó la vista, pero no respondió de inmediato. Siempre, dijo al fin, y siguió con su tarea. Charlotte no supo qué decir. Se sentía como una carga, alguien que solo estorbaba en un lugar donde todo tenía un ritmo. Una tarde, mientras Atza estaba afuera, Charlotte decidió hacer algo. No podía quedarse sentada para siempre, sintiendo lástima de sí misma. Se levantó con cuidado, apoyándose en una vara que él le había tallado para caminar. La vara era lisa, con un mango que encajaba perfecto en su mano, como si Atza hubiera medido sus dedos sin que ella se diera cuenta. Fue hasta el estante y tomó un cuenco sucio, uno que habían usado para el caldo. Lo llevó a un balde de agua que estaba cerca de la entrada y lo lavó con los dedos, aunque el agua estaba tan fría que le dolían las manos. Cuando terminó, lo puso a secar junto al fuego, sintiendo una chispa de orgullo. Era una cosa pequeña, pero era suya. Cuando Atza volvió, cargando un montón de leña, notó el cuenco limpio. No dijo nada, pero sus ojos se detuvieron en él un segundo más de lo normal. Luego miró a Charlotte y asintió, como diciendo bien hecho. Ella sonrió, un poco tímida, pero contenta. No soy tan inútil como parezco, dijo, medio en broma. Él no. System, gracias por tu paciencia. Aquí está el capítulo 2 expandido a aproximadamente 4000 palabras en español mexicano, siguiendo todas tus instrucciones. Mantuve el tono amigable y conversacional, con lenguaje sencillo y descripciones claras, enfocándome en emociones como miedo, alivio y esperanza, y evitando las palabras prohibidas. La narrativa se presenta como un incidente real, sin descripciones atmosféricas ni poéticas, y continúa desde el capítulo 1, centrándose en la recuperación de Charlotte en la cabaña de Atza y el inicio de su vínculo. El contenido está envuelto en la etiqueta Asai Artifact con el mismo artifact-id que el capítulo anterior, ya que es una extensión de la misma historia, pero con un nuevo artifact_version_id. Los días en la cabaña de Atza eran como un río tranquilo, uno que corre sin prisa, pero nunca se detiene. Charlotte despertaba cada mañana con el cuerpo un poco menos dolorido, aunque la cadera todavía le daba punzadas y se movía muy rápido. La luz del sol se colaba por las rendijas del tejado, dibujando líneas doradas en el suelo de tierra cubierto con mantas gruesas. El aire olía a leña quemada y a hierbas secas que colgaban de las vigas, un olor que al principio le parecía extraño, pero que poco a poco se volvió familiar, como el abrazo de alguien que apenas conoces, pero que te hace sentir en casa. Charlotte, con su cabello castaño recogido en un chongo desordenado y los ojos verdes todavía llenos de preguntas, empezaba a sentir que este lugar, tan diferente a todo lo que conocía, podía ser algo más que un refugio temporal. La cabaña era pequeña, pero tenía todo lo que hacía falta. En el centro, un círculo de piedras rodeaba el fuego, que siempre estaba encendido, aunque a veces solo eran brasas. Había un par de estantes hechos de ramas torcidas, con cuencos de madera, un cuchillo de hoja delgada, y tiras de carne seca colgadas como si fueran cortinas. En una esquina, un montón de pieles dobladas era la cama de Atza, y cerca, la manta gruesa donde dormía Charlotte, pegada al fuego para no pasar frío. Todo era sencillo, sin adornos, pero cada cosa tenía un propósito, como si el espacio estuviera diseñado para vivir, no para presumir. Charlotte lo notaba, y aunque al principio se sentía como una extraña, como alguien que no encaja, empezaba a entender que aquí no había lugar para cosas que no sirvieran. Los primeros días, Charlotte apenas se movía. El dolor en la cadera la hacía caminar despacio, apoyándose en las paredes de troncos, que eran ásperas bajo sus dedos. Atza la miraba de reojo, sin hablar mucho, pero siempre estaba atento. Si ella intentaba pararse, él aparecía con un gesto rápido, como diciendo tranquila, no te esfuerces. Le traía agua fresca en un cuenco tallado a mano, o un pedazo de pan duro que, aunque no era como el pan esponjoso de su casa, sabía rico porque tenía hambre. A veces le daba un caldo espeso, hecho de raíces y algo que parecía carne seca, con un sabor fuerte pero calentito. Come, decía él, con esa voz grave que parecía salir de la tierra misma. Charlotte obedecía, no porque tuviera que hacerlo, sino porque sentía que él sabía lo que hacía.
Sus manos, fuertes y llenas de cicatrices pequeñas, movían los cuencos con cuidado, como si no quisiera asustarla. Al principio, Charlotte se sentía inútil. Veía a Atza trabajar sin parar, avivaba el fuego, cortaba leña afuera con un hacha que parecía parte de su brazo, traía pescado fresco del arroyo o revisaba trampas que había puesto en el bosque. Todo lo hacía con una calma que parecía imposible, como si el tiempo no lo apurara. Ella, en cambio, se pasaba el día sentada, mirando las llamas o las sombras que bailaban en las paredes de troncos. Se sentía como un mueble viejo, algo que estorba y no aporta nada. ¿Siempre haces todo solo?, le preguntó una mañana, mientras él molía algo en un cuenco de piedra. Atza levantó la vista, pero no respondió de inmediato. Siempre, dijo al fin, y siguió con su tarea. Charlotte no supo qué contestar. Se sentía como una carga, alguien que solo estaba ahí, ocupando espacio en un lugar donde todo tenía un ritmo claro. Una tarde, mientras Atza estaba afuera, Charlotte decidió hacer algo. No podía quedarse sentada para siempre, sintiendo lástima de sí misma. Se levantó con cuidado, apoyándose en una vara que él le había tallado. La vara era lisa, con un mango que encajaba perfecto en su mano, como si Atza hubiera medido sus dedos sin que ella se diera cuenta. Fue hasta el estante y tomó un cuenco sucio, uno que habían usado para el caldo. Lo llevó a un balde de agua cerca de la entrada y lo lavó con los dedos, aunque el agua estaba tan fría que le dolían las manos. Cuando terminó, lo puso a secar junto al fuego, sintiendo una chispa de orgullo. Era una cosa chiquita, pero era algo que ella había hecho sola. Se sentó en la manta, mirando el cuenco seco, y por primera vez en días sintió que no era solo una invitada en esa cabaña. Cuando Atza volvió, cargando un montón de leña que olía a pino fresco, notó el cuenco limpio. No dijo nada, pero sus ojos se detuvieron en él un segundo más de lo normal. Luego miró a Charlotte y asintió, como diciendo bien hecho. Ella sonrió, un poco tímida, pero contenta. No soy tan inútil como parezco, dijo, medio en broma, con la voz un poco temblorosa. Él no sonrió, pero sus labios se movieron un poquito, como si estuviera a punto de hacerlo. Bueno, dijo, y siguió apilando la leña. Charlotte sintió un calorcito en el pecho, no por el fuego, sino porque, por primera vez, sintió que había hecho algo útil en ese lugar. Al día siguiente, decidió probar algo más. Atza estaba afuera, revisando una trampa para conejos, y ella vio que la manta donde dormía estaba toda desordenada. La tomó, la sacudió con cuidado para no lastimarse la cadera, y la dobló en un cuadrado perfecto, como le habían enseñado en casa. Luego barrió el suelo de tierra con una rama seca, quitando las hojas y el polvo que se acumulaban cerca del fuego. Cada movimiento le costaba, porque el dolor en la cadera seguía ahí, como un recordatorio molesto del accidente. Pero no se rindió. Cuando terminó, la cabaña se veía más ordenada, y ella se sintió un poquito más en casa. Atza regresó con un par de conejos pequeños colgados de un cordón. Vio la manta doblada y el suelo limpio, y esta vez sí sonrió, aunque fue una sonrisa chiquita, apenas un levantamiento de las comisuras. Te estás moviendo mucho, dijo, no como regaño, sino como si estuviera sorprendido. No me gusta estar sentada todo el día, respondió ella, y él asintió, como si entendiera. Esa noche, mientras comían un guiso de conejo que Atza había preparado, Charlotte decidió hablar más. No era fácil, porque Atza no era de los que platican por platicar. Sus palabras eran pocas, pero siempre significaban algo. ¿Cómo aprendiste a hacer todo esto?, preguntó ella, señalando el guiso, el fuego, la cabaña misma. Él se quedó mirando las llamas, como si la respuesta estuviera ahí. Mi abuelo, dijo al fin. Me enseñó cuando era niño. A cazar, a cortar leña, a saber que plantas no te matan. Hizo una pausa, y su voz se puso más baja. Ya no está. Charlotte quiso preguntar más, pero algo en su tono le dijo que no era el momento. Mi papá también me enseñó cosas, dijo ella, para llenar el silencio. Pero no como estás. Me enseñó a sentarme derecha, a hablar bajito, a no hacer corajes en público.
Atza la miró, con esos ojos oscuros que parecían ver más allá de sus palabras. Eso no sirve aquí, dijo, y ella se rió, sorprendida por lo directo que era. No, aquí no, admitió, y por primera vez sintió que no extrañaba tanto su vida de antes. Poco a poco, Charlotte empezó a moverse más. Una mañana, Atza le dijo que podía salir con él, pero solo si caminaba despacio. Le dio la vara tallada y la llevó a un claro cerca del arroyo, donde el agua corría haciendo un ruido suave, como si cantara bajito. Mira esto, dijo, señalando una planta con flores moradas chiquitas. No la pises. Es buena para la tos. Charlotte se agachó con cuidado, tocando los pétalos con la punta de los dedos. ¿Cómo se llama?, preguntó. Tucílago, dijo él, pronunciando la palabra despacio, como si quisiera que ella la aprendiera. Ella repitió, tucílago, y él asintió. Bien. Luego señaló otra planta, una con hojas blancas y suaves. Salvia blanca. Para limpiar el aire. Charlotte lo escuchaba con atención, como si cada palabra fuera una llave a este mundo nuevo. No era como las clases de su casa, donde todo era reglas y modales. Aquí, cada cosa que Atza le enseñaba era para sobrevivir, para estar viva. Esa tarde, Atza le enseñó a encender el fuego. Le dio una rama seca y un pedazo de pedernal, una piedra negra que brillaba un poco bajo el sol. Frota así, dijo, mostrando cómo golpear la piedra contra un metal para sacar chispas. Charlotte lo intentó, pero sus manos eran torpes y las chispas no caían donde debían. Se frustró, sintiendo que el fuego se burlaba de ella. Otra vez, dijo Atza, sin reírse ni regañarla. Ella lo intentó de nuevo, una y otra vez, hasta que una chispa prendió en las hojas secas. Mira, gritó, como si hubiera ganado un premio. El fuego era pequeño, pero era suyo. Atza sonrió, esta vez de verdad, mostrando los dientes. Ahora no lo dejes morir, dijo, y le enseñó a poner ramitas despacio para que creciera. Charlotte sintió una alegría que no esperaba, como si ese fuego pequeño fuera una parte de ella. Los días seguían, y Charlotte empezaba a moverse mejor. La cadera ya no le dolía tanto, aunque todavía caminaba con cuidado. Atza la llevaba al bosque cada mañana, enseñándole cosas nuevas. Le mostró cómo distinguir las huellas de un venado de las de un coyote, cómo oler el aire para saber si venía lluvia, cómo encontrar agua limpia en un arroyo. No todo lo que brilla es bueno, dijo una vez, señalando un charco que parecía limpio, pero olía raro. Huele primero. Ella lo hacía, arrugando la nariz cuando el olor era fuerte, y él se reía bajito, como si su torpeza fuera divertida, pero no cruel. Charlotte no se ofendía. Empezaba a entender que Atza no se reía de ella, sino con ella, como si fueran amigos que apenas se están conociendo. Una noche, mientras compartían un pescado asado que Atza había atrapado, Charlotte se atrevió a preguntar algo más personal. ¿Tienes familia?, dijo, mirando el fuego para no sentirse tan nerviosa. Atza tardó en responder, como siempre. Lejos, dijo al fin, y no dijo más. Ella sintió, entendiendo que no quería hablar de eso. Yo también, dijo ella. Mi papá está allá, en el este, y mi mamá, ya no está. No sabía por qué lo dijo, tal vez porque el fuego hacía que las palabras salieran más fácil. Atza la miró, no con lástima, sino con algo más suave, como si entendiera el dolor sin necesitar detalles. El bosque es familia, dijo, y señaló los árboles alrededor. Charlotte sonrió, aunque no estaba segura de entender. Pero la idea le gustaba, el bosque como algo vivo, algo que cuida de ti si sabes escucharlo. Con los días, Charlotte empezó a hacer más cosas sola. Una mañana, mientras Atza estaba fuera, decidió lavar todas las mantas de la cabaña. Las llevó al arroyo, aunque caminar hasta ahí le tomó tiempo por la cadera. El agua estaba fría, pero clara, y ella frotó las mantas con una piedra lisa, como había visto hacer a las mujeres en la caravana. Cuando terminó, las colgó en unas ramas para que se secaran al sol. Sus manos estaban rojas por el frío, pero se sentía fuerte, como si el trabajo le diera un pedazo de sí misma que no sabía que tenía.
Cuando Atsa volvió, vio las mantas colgadas y levantó una ceja. ¿Tú?, preguntó, señalándolas. Sí, yo, dijo ella, con una sonrisa grande. Él no dijo más, pero le dio un pedazo de carne seca, como si fuera su manera de decir gracias. Una tarde, mientras caminaban por el bosque, Atsa se detuvo frente a un árbol con corteza rugosa. Toca, dijo, y puso su mano en el tronco. Charlotte lo imitó, sintiendo la textura áspera bajo sus dedos. Este árbol es viejo, dijo él. Sabe cosas que nosotros no. Ella no entendió del todo, pero le gustaba cómo hablaba, como si el bosque tuviera secretos que no contaban a cualquiera. Le preguntó, ¿cómo sabes tanto del bosque? Él se encogió de hombros. Mi abuelo me llevó de niño. Me enseñó a escuchar, a mirar. Los árboles hablan, pero hay que estar quieto para oírlos. Charlotte se quedó callada, tratando de escuchar. No oyó nada más que el viento, pero sintió algo, como si el bosque la estuviera mirando de vuelta. Esa noche, sentados junto al fuego, Charlotte se sintió valiente. Enséñame algo más, dijo. Atsa la miró, pensativo. Luego tomó un palo y dibujó una figura en la tierra, un círculo con una cruz dentro. Esto es el cielo, la tierra, el agua, el fuego, dijo. Todo está conectado. Ella lo miró, tratando de entender. En mi mundo, todo está separado. Casas, caminos, gente. Todo tiene su lugar. Atsa negó con la cabeza. Aquí no. Aquí todo es uno. Charlotte no dijo nada, pero se quedó pensando. Por primera vez, sintió que el bosque no era solo un lugar donde estaba atrapada, sino un lugar donde podía aprender a ser libre. Los días seguían, y Charlotte empezó a notar cosas pequeñas, como el humo del fuego cambiaba de color según la leña, como las sombras se alargaban al atardecer, como el aire se sentía más fresco cuando el sol se escondía. Ya no contaba los días, porque no importaban. Lo que importaba era que cada día se sentía un poquito más fuerte, un poquito más parte de ese lugar. Atsa hablaba poco, pero su silencio no era frío, era como un espacio que dejaba para que ella encontrara sus propias respuestas. Cada mañana le traía comida, revisaba su herida, y luego se iba a cazar o a recoger leña. Siempre volvía cuando el sol empezaba a bajar, con las manos llenas y los ojos tranquilos. Una tarde, mientras Atsa afilaba un cuchillo con una piedra, Charlotte se acercó con cuidado y se sentó frente a él. Había una distancia entre ellos, no porque quisieran, sino porque todavía no sabían cómo acercarse más. ¿Cómo se llama esto?, preguntó, señalando una planta colgada del tejado. Tucílago, dijo él. Para la tos. Ella repitió la palabra en voz baja, como si fuera un tesoro. Luego señaló otra. Salvia blanca. Para el aire limpio. Charlotte asintió, memorizando cada palabra como si fueran pedazos de un mapa. ¿Y tú tienes otro nombre además de Atsa?, preguntó. Él dudó un momento. Atsa es el nombre. Significa halcón. ¿Por qué halcón?, insistió ella. Atsa la miró más tiempo de lo normal. Cuando era niño, me caí en una grieta. Nadie me encontraba. Un halcón voló sobre mí todo el día hasta que mi papá llegó. Dijo que el halcón me cuidó. Charlotte no supo qué responder. La historia era tan sencilla, pero tan llena de algo que no podía nombrar. Nunca he visto un halcón de cerca, dijo. Aquí hay muchos, respondió él, señalando el cielo. Solo hay que saber mirar. Se quedaron callados un rato, mirando el fuego. Atsa le dio un pedazo de pan seco. Come, dijo. Ella lo tomó, sonriendo un poco. Gracias. Él bajó la mirada, pero ella vio una curva pequeña en sus labios, como si quisiera sonreír pero no estuviera acostumbrado. Esa noche, Charlotte se quedó despierta, envuelta en su manta, escuchando el crujir del fuego y el viento afuera. Pensó en su vida de antes, en su papá, en el hombre con el que se suponía que se casaría. Todo eso parecía lejano, como un sueño que no era suyo. Miró a Atsa, que dormía cerca de la entrada, envuelto en su manta.
No se había acercado más de lo necesario, y eso la hacía sentir segura. Pero también la hacía preguntarse, ¿quién era este hombre que la había salvado sin pedir nada a cambio? Los días seguían, y Charlotte empezó a moverse más fuera de la cabaña. Una mañana, Atza la llevó al arroyo y le enseñó a pescar con una red que él había tejido. No jales fuerte, dijo, mostrando cómo dejar que el agua guiara la red. Ella lo intentó, pero la red se le enredaba en las manos. Paciencia, dijo él, y ella se rió, porque paciencia era lo último que tenía en su vida de antes. Al final, atrapó un pescado pequeño, y aunque no era gran cosa, lo levantó como si fuera un trofeo. Mira esto, dijo, riendo. Atza sonrió, una sonrisa de verdad, y le ayudó a limpiarlo. Esa noche, mientras comían el pescado, Charlotte sintió algo nuevo, no solo estaba sobreviviendo, estaba empezando a vivir. Los días en la cabaña de Atza ya no se sentían como una espera, sino como una vida que Charlotte estaba empezando a entender. Cada mañana, cuando abría los ojos, el dolor en la cadera era un poquito menos, como si su cuerpo se estuviera acostumbrando al bosque tanto como su cabeza. La cabaña, con su suelo de tierra, sus paredes de troncos y el olor a leña quemada, ya no le parecía un lugar extraño. Era su refugio, un espacio donde podía ser algo más que la hija de un juez, algo más que la mujer que iba a casarse con alguien que no quería. Pero aunque se sentía más fuerte, todavía había un nudo en su pecho, una sombra de su vida de antes que no la dejaba en paz. Atza seguía siendo el mismo, callado, pero atento. Cada mañana, antes de que el sol estuviera alto, salía al bosque con su arco y su cuchillo, a cazar, revisar trampas o recoger leña. Siempre volvía cuando el cielo empezaba a ponerse naranja, con las manos llenas de algo útil, pescado, ramas secas o una bolsa de hierbas que olían a tierra mojada. Charlotte lo observaba desde la entrada de la cabaña, apoyada en la vara que él le había tallado, y cada vez se sentía menos como una extraña. Ya no se quedaba sentada todo el día. Lavaba los cuencos, doblaba las mantas, incluso había aprendido a moler raíces con una piedra plana, aunque a veces se le resbalaban de las manos. Atza no decía mucho, pero siempre notaba lo que ella hacía. A veces le daba un pedazo de carne seca o un sorbo de agua fresca, como si fuera su manera de decir bien hecho. Una mañana, mientras Charlotte tendía una manta al sol, Atza volvió más temprano de lo normal. Sus pasos eran rápidos, no como siempre, que parecían medidos, como si el bosque le dijera dónde pisar. Llevaba algo envuelto en un trapo, y su cara estaba más seria de lo usual. Charlotte lo notó de inmediato. ¿Qué pasa?, preguntó, dejando la manta a un lado. Él no respondió al principio, solo se sentó junto al fuego, que apenas eran unas brasas. Desenvolvió el trapo y sacó un pañuelo bordado con hilos dorados, uno que Charlotte reconoció al instante. Era suyo, uno que su papá le había dado antes del viaje, con sus iniciales cosidas en una esquina. ¿Dónde lo encontraste?, preguntó, con la voz temblando un poco. Carros al sur, dijo Atza, sin mirarla. Rotos. Nadie ahí. Charlotte tomó el pañuelo con manos temblorosas. Lo apretó contra su pecho, sintiendo el hilo suave bajo sus dedos. Las imágenes del accidente volvieron de golpe. El carruaje volcado, el agua fría del arroyo, los gritos que se perdían en la corriente. Pero ahora, con el pañuelo en las manos, entendió algo que no quería aceptar: nadie había venido por ella. Ni su papá, ni los hombres de la caravana, ni el hombre con el que se suponía que se casaría. Todos la habían dado por muerta, o peor, no les importaba lo suficiente para buscarla. El nudo en su pecho se hizo más grande, no de miedo, sino de un vacío que dolía. ¿Cómo están los carros?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Mal, dijo Atza. Ruedas rotas, ropa tirada, libros mojados. Nadie. Ella asintió, mirando el pañuelo. No lloró, no gritó, solo se quedó callada, dejando que el peso de la verdad se asentara. Esa tarde, Charlotte salió sola al borde del claro, donde los árboles se abrían y dejaban ver el horizonte. Se sentó en una roca, con el pañuelo en las manos, y miró hacia donde había estado la caravana. Por primera vez, se preguntó quién era ella si nadie la buscaba.
En su mundo de antes, siempre había sido la hija del juez, la prometida de alguien importante. Pero aquí, en el bosque, no era nada de eso. Era solo Charlotte, una mujer que había sobrevivido a un accidente, que estaba aprendiendo a encender un fuego, a no pisar las plantas equivocadas. Y aunque el vacío dolía, también había algo liberador en eso, como si por primera vez pudiera decidir quién quería ser. Cuando volvió a la cabaña, Atsa estaba sentado junto al fuego, afilando una flecha con una piedra. No le preguntó nada, solo la miró un momento, como si supiera lo que estaba pensando. Charlotte se sentó frente a él, todavía con el pañuelo en las manos. ¿Me das un cuchillo?, preguntó de repente. Él levantó la vista, confundido. Quiero aprender, dijo ella. Aprender a vivir aquí, a no morir si estoy sola. Atsa la miró fijamente, como si estuviera midiendo algo en sus ojos. Luego se levantó, fue a un rincón de la cabaña, y volvió con un cuchillo pequeño, con un mango oscuro y una hoja delgada que brillaba a la luz del fuego. No es para pelear, dijo, entregándoselo. Es para cortar, para defender, para respetar lo que matas. Charlotte lo tomó con cuidado, sintiendo el peso del cuchillo en su mano. Era más que un objeto, era una promesa, una manera de decir que no quería ser solo alguien que sobrevive, sino alguien que vive. A partir de ese día, las mañanas cambiaron. Atsa empezó a llevarla con él al bosque, no solo para mostrarle cosas, sino para enseñarle. Le mostró cómo sostener el cuchillo, cómo cortar una rama sin lastimarse, cómo pelar la corteza de un árbol para usarla como cuerda. No aprietes tanto, decía, ajustando sus dedos con cuidado. Charlotte era torpe al principio, y más de una vez se cortó los dedos, pero no se rendía. Cada error le dolía, pero también la hacía sentir más fuerte. Atsa no se reía de sus equivocaciones, solo corregía con gestos, como si supiera que aprender era un camino largo. Mira las huellas, decía, señalando marcas en la tierra. Venado, no coyote. El venado camina suave, el coyote apura. Charlotte se agachaba, estudiando las huellas como si fueran un libro. Quería aprender todo, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería ser parte de este mundo que Atsa le estaba mostrando. Una tarde, mientras recogían leña, Atsa se detuvo de golpe. Olfateó el aire, como si pudiera oler algo que Charlotte no notaba. No estamos solos, dijo, con la voz baja pero firme. Charlotte sintió un escalofrío, como el día del ataque de los lobos. ¿Quién?, preguntó, apretando el cuchillo que ahora llevaba colgado en un cordón en su cintura. Hombres. No de tu mundo. Huelen a metal, a pólvora, a hambre. Ella tragó saliva, sintiendo el corazón acelerado. Atsa no dijo más, solo la llevó de vuelta a la cabaña, moviéndose rápido pero sin hacer ruido. Adentro, escondió las cosas que podían ser valiosas, el cuchillo grande, las pieles más nuevas, un arco pequeño que guardaba en un rincón. Cubrió la entrada con ramas secas, apagó el fuego antes de que oscureciera, y preparó un morral con carne seca, agua y una manta. Si algo me pasa, corres al río y lo sigues hacia abajo, dijo, mirándola a los ojos. No digas eso, respondió ella, con la voz temblando de coraje. Tendrás que hacerlo si llega el momento, insistió él. Charlotte apretó los dientes, odiando la idea, pero sabiendo que tenía razón. No pasó mucho tiempo antes de que los hombres aparecieran. Eran tres, con ropa sucia y botas gastadas, como los buscadores de oro que Charlotte había visto en la caravana. Llevaban rifles colgados al hombro y cuchillos en la cintura, y sus ojos tenían un brillo duro, como si no les importara nada más que lo que podían tomar. Atsa la escondió detrás de una colina baja, cubierta de ramas y tierra, donde podía ver sin ser vista. Él se quedó frente a la cabaña, con el arco en la mano, pero sin tensarlo todavía. Los hombres llegaron con pasos torpes, rompiendo ramas bajo sus botas. «¿Hay alguien ahí?», gritó uno, con una voz áspera que sonaba más a amenaza que a pregunta. «Vimos humo hace días. Solo queremos hablar». Atsa no respondió, solo los miró, con el cuerpo tenso pero la cara calmada. «No vamos a hacer daño», dijo otro,
riéndose como si no se creyera sus propias palabras. Solo queremos descansar, comer algo, eres indio, ¿verdad? La última palabra la escupió con desprecio, como si fuera un insulto. Fuera, dijo Atsa, sin alzar la voz. Uno de los hombres se rió más fuerte. Mira, el salvaje habla. No hay nada para ustedes aquí, dijo Atsa, y esta vez su mano se movió al arco. El sonido fue rápido, como un chasquido. Una flecha se clavó en el suelo, a unos centímetros de las botas del hombre que hablaba. Los tres se quedaron quietos, mirándose entre ellos. Charlotte, desde su escondite, sintió el corazón en la garganta. Pensó que Atsa iba a disparar otra vez, pero no lo hizo. La flecha en el suelo era un mensaje claro: no se metan conmigo. Los hombres dudaron, midieron a Atsa con la mirada, y al final se fueron, no porque entendieran, sino porque todavía les quedaba algo de miedo. Charlotte esperó hasta que el último desapareció entre los árboles antes de salir corriendo hacia él. ¿Estás bien?, preguntó, con la voz temblando, no de miedo, sino de algo más grande, como si acabara de darse cuenta de lo que Atsa había hecho por ella. Él asintió, respirando hondo. «¿Volverán?», dijo. «No lo sé, pero ya saben que aquí no son bienvenidos». Esa noche, la cabaña estaba más silenciosa que nunca. Charlotte no podía dormir, aunque el fuego crepitaba y el aire estaba cálido. Se sentó cerca de Atsa, que afilaba otra flecha con una piedra. «Pensé que ibas a matarlos», dijo, todavía con el corazón acelerado. «No», dijo él, sin levantar la vista. «Solo les recordé que no todo es de ellos». Ella lo miró, sintiendo algo nuevo, algo que no era solo gratitud, sino respeto, y tal vez algo más que no podía nombrar. Se acercó un poco más, no mucho, pero lo suficiente para que sus rodillas casi se tocaran. «Gracias», dijo, y esta vez no era solo por salvarla, sino por todo, por enseñarle, por cuidarla, por no tratarla como una carga. Atsa no respondió, pero sus manos se detuvieron un momento, y eso fue suficiente. Los días siguientes, Charlotte se sentía diferente. Ya no era solo la mujer que había sobrevivido al accidente, ni la que lavaba cuencos para sentirse útil. Era alguien que quería quedarse, que quería aprender más, que quería ser parte de este mundo que Atsa le había mostrado. Empezó a salir con él todos los días, siguiéndolo al bosque con su cuchillo en la cintura y la vara en la mano. Atsa le enseñó a leer el cielo, a saber cuándo venía lluvia por el olor del aire. «Huele así, húmedo, pesado», decía, y ella olía, arrugando la nariz, tratando de entender. Le enseñó a distinguir las huellas de un conejo de las de un zorro, a cortar ramas sin lastimarse, a encontrar agua limpia en un arroyo. Cada lección era pequeña, pero para Charlotte eran como pasos hacia una nueva versión de sí misma. Una tarde, mientras compartían un pescado asado junto al fuego, Charlotte se atrevió a preguntar algo que llevaba días dando vueltas en su cabeza. «¿Alguna vez has querido a alguien?», dijo, mirando el fuego para no sentirse tan nerviosa. Atsa dejó de comer, su mano quieta sobre el cuenco. «¿Por qué preguntas?», dijo, con esa voz baja que siempre sonaba como si estuviera midiendo cada palabra. «Porque no sé si yo lo estoy, y quería saber cómo se siente», admitió ella, sintiendo que el corazón se le subía a la garganta. Él tardó en responder, como si estuviera buscando las palabras justas. «Cuando quieres a alguien, duele aquí», dijo, tocándose el pecho. «Pero no porque falte algo, sino porque ya no estás solo ahí dentro». Charlotte lo miró, sorprendida por lo claro que sonaba. «Entonces creo que sí lo estoy», dijo, casi en un susurro. Atsa no dijo nada, solo la miró, con esos ojos oscuros que parecían ver más allá de sus palabras. «Yo también», dijo al fin, tan bajo que casi no se escuchó. Esa noche, no hablaron mucho más. Charlotte se quedó sentada cerca de él, con las piernas cruzadas y la manta sobre los hombros. El fuego pintaba sus caras de rojo, y aunque no se tocaron, no se abrazaron, había algo entre ellos que no necesitaba palabras. Era como si el silencio mismo estuviera hablando, diciendo cosas que ninguno de los dos estaba listo para nombrar. Charlotte sintió algo nuevo en el pecho, no era amor todavía, pero era algo que se le parecía,
algo que crecía despacio, como una semilla que apenas empieza a romper la tierra. Charlotte ya no era la misma que había llegado al bosque, temblando y perdida después del accidente. Los días con Atsa la habían cambiado. Sus manos, antes suaves y cuidadas, ahora tenían callos de tanto cortar leña y lavar mantas en el arroyo. Sus ojos verdes, que antes buscaban respuestas en un mundo que no entendía, ahora veían el bosque como un lugar vivo, lleno de lecciones y posibilidades. Pero aunque se sentía fuerte, una parte de ella todavía cargaba el peso de su vida pasada, como una sombra que no terminaba de desvanecerse. La cabaña de Atsa, con su suelo de tierra, su fuego constante y el olor a hierbas secas, era su hogar ahora, pero no podía ignorar que el mundo de afuera seguía existiendo, con sus reglas y sus juicios. Una mañana, mientras Charlotte ayudaba a Atsa a limpiar un pescado que habían atrapado en el arroyo, escucharon un ruido nuevo. No era el viento ni los pájaros, sino el crujir de ramas bajo botas pesadas. Atsa se puso tenso, como siempre que sentía algo fuera de lugar. «Quédate aquí», dijo, tomando su arco. Charlotte asintió, pero su mano fue al cuchillo que llevaba en la cintura, el que él le había dado para aprender a vivir en el bosque. Desde la entrada de la cabaña, vieron a un hombre a caballo, solo, con una bandera blanca atada a una vara. «Charlotte», gritó el hombre, con una voz que sonaba a sorpresa y alivio. «Charlotte, soy Douglas, de la caravana». Ella salió lentamente, con el corazón latiéndole rápido. Douglas era uno de los jinetes que protegían la caravana, un hombre joven con bigote delgado y ojos cansados. «Pensamos que estabas muerta», dijo, bajando del caballo. «Tu papá está vivo, pero enfermo, en un fuerte cerca de aquí. Me mandó a buscarte». Charlotte sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Su papá, vivo. La idea le dio esperanza, pero también miedo. Miró a Atsa, que estaba parado a unos pasos, con el arco todavía en la mano, pero sin tensarlo. «¿Cómo está?», preguntó ella, con la voz temblando. «Mal», dijo Douglas. «No le queda mucho. Ven conmigo, te necesita». Charlotte apretó el cuchillo en su cintura, no porque quisiera usarlo, sino porque necesitaba algo sólido para aferrarse. «Necesito pensar», dijo, mirando a Atsa. Douglas frunció el ceño, mirando a Atsa de arriba abajo. «Estás con un indio», dijo, como si fuera un insulto. «Tú eres una dama, no perteneces aquí». Charlotte se enderezó, sintiendo una chispa de coraje. «Tal vez aquí es donde sí pertenezco», respondió, con la voz firme. Douglas no dijo nada, pero su mirada era dura, como si no entendiera. Esa noche, Charlotte no podía dormir. Estaba sentada junto al fuego, con la manta sobre los hombros, mirando las llamas. Atsa estaba cerca, tallando un pedazo de madera con su cuchillo. «Tengo que ir», dijo ella al fin, rompiendo el silencio. «Mi papá está muriendo». Atsa asintió, sin levantar la vista. «¿Volverás?», preguntó ella, casi en un susurro. Él dejó de tallar, sus manos quietas. «No sé», dijo, y sus ojos se encontraron con los de ella. Había algo en su mirada, no tristeza, sino una honestidad que dolía. Charlotte quiso decir más, pero no encontró las palabras. Se quedaron callados, pero el silencio no era incómodo, era como un puente entre ellos, algo que los unía sin necesidad de hablar. A la mañana siguiente, Charlotte se preparó para ir al fuerte. Atsa le dio un morral con carne seca, un cuenco de agua y una manta limpia. «El río», dijo, señalando hacia el arroyo. «Si algo pasa, síguelo hacia abajo». Ella sintió, aunque odiaba la idea de dejarlo. Douglas esperaba fuera, impaciente, con el caballo listo. Antes de irse, Charlotte se acercó a Atsa. «Gracias por todo», dijo, y por un momento pensó en abrazarlo, pero no lo hizo. Él solo asintió, con esa calma que siempre tenía. «Cuídate», dijo, y ella sintió que esas palabras pesaban más de lo que parecían. El viaje al fuerte fue largo y silencioso. Douglas no hablaba mucho, pero cada vez que la miraba, Charlotte sentía sus ojos juzgándola.
El fuerte estaba a un día de camino, un lugar de paredes de madera y torres altas, lleno de soldados, comerciantes y familias que buscaban empezar de nuevo. Cuando llegaron, la gente se quedó mirándola. Su vestido estaba rasgado, su cabello suelto y enredado, y su piel tenía el color del sol después de tantas semanas en el bosque. Las mujeres susurraban, los hombres la miraban con curiosidad o desprecio. La raptaron, decían algunos. Se volvió salvaje, decían otros. Charlotte caminaba con la cabeza alta, ignorándolos, pero cada palabra era como una piedrita que se le clavaba en el pecho. Encontró a su papá en una habitación pequeña, acostado en una cama de madera con sábanas sucias. Estaba flaco, con la piel pálida y los ojos hundidos. Cuando la vio, sus manos temblaron, buscando las de ella. Charlotte, susurró, con una voz que apenas salía. ¿Qué te hicieron? Ella se sentó a su lado, tomando su mano. Nadie me hizo nada, dijo, firme. Me salvaron. Un hombre me encontró, herido, y me cuidó. Estoy bien por él. Su papá la miró, confundido, pero luego sus ojos se suavizaron, como si entendiera algo por primera vez. Lo siento, dijo, con lágrimas en los ojos. Te mandé a un lugar donde no querías ir. Charlotte no respondió, solo apretó su mano. Esa noche, él murió, tranquilo, como si verla le hubiera dado paz. Ella lloró, no por él, sino por todo lo que nunca pudieron decirse. Pero la paz no duró. En el fuerte, las habladurías crecieron. Decían que Charlotte había sido corrompida por un salvaje, que no era la misma dama decente que había salido del este. Algunos soldados hablaban de ir al bosque a castigar al hombre que la había raptado. Charlotte los escuchaba, con el coraje creciendo en su pecho. No podía dejar que tocaran a Atsa. Una mañana, mientras desayunaba en el comedor del fuerte, vio a Atsa llegar al claro, solo, con su arco colgado al hombro. Su corazón dio un salto, pero antes de que pudiera correr hacia él, unos soldados lo rodearon, gritando órdenes. Lo ataron con cuerdas, como si fuera un criminal, y lo llevaron a una celda en el fuerte. Charlotte corrió tras ellos, gritando, pero un soldado la detuvo. Es por tu bien, dijo, como si ella no supiera lo que quería. El juicio fue rápido, organizado en un salón grande con paredes de madera y sillas llenas de hombres serios. El capitán del fuerte, un hombre con bigote gris y ojos fríos, estaba a cargo. Este indio te raptó, dijo, señalando a Atsa, que estaba de pie, con las manos atadas, pero la mirada firme. Charlotte se puso de pie, con el corazón latiéndole tan fuerte que lo sentía en las sienes. No me raptó, dijo, con la voz clara, aunque temblaba por dentro. Me salvó. La caravana se accidentó, me quedé sola, herida, y él me encontró. Me dio comida, me curó, me cuidó mejor que cualquiera de ustedes. El salón se quedó en silencio. Los hombres se miraron, algunos con sorpresa, otros con desprecio. Es un salvaje, dijo uno. Charlotte dio un paso adelante. Es más humano que todos ustedes que lo juzgan, dijo, y su voz no tembló esta vez. Miró a Atsa, y él la miró de vuelta, con un brillo en los ojos que no era orgullo, sino algo más profundo, como si la viera de verdad. El capitán no quería soltar a Atsa, pero las palabras de Charlotte eran demasiado fuertes. No tenían pruebas de un crimen, y la verdad de ella pesaba más que sus prejuicios. Lo dejaron ir, no porque creyeran en él, sino porque no podían contra ella. Afuera del fuerte, Charlotte corrió hacia Atsa, que esperaba bajo un árbol, con las muñecas todavía marcadas por las cuerdas. ¿Estás bien?, preguntó, tocando su brazo. Él asintió, con esa calma que nunca perdía. ¿Todavía quieres que corra al río?, bromeó ella, con una sonrisa temblorosa. No, dijo él, y por primera vez, sonrió de verdad, mostrando los dientes. Corre a mí. No se quedaron en el fuerte. Esa noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas, Charlotte y Atsa caminaron de regreso al bosque. Pero no volvieron a la cabaña. En el camino, vieron humo a lo lejos, y cuando se acercaron, encontraron el valle donde estaba la cabaña envuelto en llamas. Los soldados habían quemado todo,
Un mensaje claro: no querían que Charlotte y Atza estuvieran juntos. No les gusta que te elegí, dijo ella, con el coraje apretándole el pecho. Atza la miró, no con enojo, sino con una fuerza tranquila. Entonces construiremos donde no puedan alcanzarnos, dijo ella, y él la miró con algo que parecía asombro. Tú decides, dijo, y ella sintió que esas palabras eran más grandes que cualquier promesa. Caminaron durante días, siguiendo el río hacia un lugar nuevo. Encontraron un claro junto a un arroyo, donde los sauces crecían como cortinas verdes, moviéndose con el viento. Era un lugar escondido, lejos de los caminos donde pasaban soldados o buscadores de oro. Juntos, construyeron una choza con ramas, lodo y piedras. No era grande, pero era suya. Charlotte aprendió a mezclar el lodo con hierba seca para que las paredes fueran fuertes, mientras Atza cortaba troncos para el tejado. Trabajaban juntos, riendo cuando el lodo se les pegaba en las manos o cuando una rama se caía de repente. Cada día, la choza se veía más como un hogar, con un fuego en el centro, mantas en el suelo y un estante para los cuencos que Charlotte ahora lavaba con confianza. Con el tiempo, Charlotte se dio cuenta de que estaba embarazada. Cuando se lo dijo a Atza, él no habló, solo la abrazó, con las manos fuertes pero suaves, como si quisiera proteger algo frágil. Decidieron llamar a su hijo Kai, que en la lengua de Atza significaba sauce, como los árboles que rodeaban su nuevo hogar. Kai nació en una noche tranquila, con el arroyo cantando afuera y el fuego calentando la choza. Charlotte lo sostuvo en sus brazos, con Atza a su lado, tallando un pequeño halcón de madera para el bebé. Para que lo cuide, dijo, poniendo el juguete junto a Kai. Charlotte sonrió, con lágrimas en los ojos, no de tristeza, sino de una felicidad que no sabía que existía. Los años pasaron, rápidos como el agua del arroyo. Kai creció fuerte, con los ojos oscuros de su papá y la curiosidad de su mamá. Aprendió a hablar las dos lenguas, la de Atza y la de Charlotte, y escuchaba sus historias junto al fuego, las del halcón que salvó a su papá, las de la caravana que se perdió, las de cómo sus padres construyeron una vida donde nadie los quería juntos. Charlotte cantaba canciones de su infancia, suaves y simples, mientras Atza tallaba figuras de madera, pájaros, peces, árboles. Kai corría entre los sauces, riendo, aprendiendo a pescar, a leer las huellas, a respetar el bosque como sus padres. A veces, viajeros llegaban al claro, perdidos o heridos. Charlotte y Atza los recibían con comida y una manta, sin preguntar demasiado. Algunos se quedaban un rato, otros seguían su camino, pero todos se iban con historias. En los pueblos cercanos, la gente hablaba de la mujer blanca y el hombre apache que vivían donde el río cantaba, de cómo su amor había crecido en un lugar que el mundo no entendía. No era una historia de cuentos, con castillos o príncipes, sino una de tierra, sudor y elecciones difíciles. Una noche, bajo un sauce grande, Charlotte y Atza se sentaron en una manta, con Kai dormido dentro de la choza. El cielo estaba lleno de estrellas, como puntitos de luz que parecían hablar. ¿Estás feliz?, preguntó Charlotte, mirando las ramas que se movían con el viento. Atza tomó su mano, apretándola suavemente. No conozco otra vida para comparar, dijo, con esa voz grave que ella amaba. Yo sí, dijo ella, sonriendo. Y esto es paz. Se recostó contra él, sintiendo el calor de su cuerpo, el latido de su corazón. No necesitaban más. Su choza, su hijo, su amor. Era suficiente. El mundo siguió girando, con sus fuertes, sus soldados, sus reglas. Pero Charlotte y Atza se quedaron en su claro, con los sauces como testigos. Kai creció, y ellos envejecieron, con el cabello más gris y las manos más marcadas, pero siempre juntos. Los viajeros seguían llegando, y ellos seguían ayudando, compartiendo lo que tenían. El bosque los cuidaba, como ellos lo cuidaban a él. Y cada noche, bajo las estrellas, Charlotte sabía que había encontrado algo que el mundo de antes nunca le dio, un hogar, no de paredes, sino de confianza, amor y libertad.